Vamos a Newton. Aquí está el antecedente, que es el objetivo, conclusión y título. Y aquí voy a ir rápido a este esquema. En Newton, ¿alguien quiere arriesgar alguna idea de cuál era el problema que llevó a Newton a escribir Principia Mathematica? Este no está fácil. Por eso les di unos segundos, porque si ya la tenían, pues la iban a decir. Si no, vamos a ver. ¿Qué dice Newton? Por favor, don Ají, leemos este texto. Sí, dice, como los artesanos no trabajaban con precisión perfecta, resulta que la mecánica se distingue de la geometría. En lo que es perfectamente preciso se define como geométrico y lo que no es preciso se define como mecánico. Sin embargo, los errores no están en el arte, sino en los artesanos. Bueno, fíjense, me voy a detener en un aspecto de la lectura, no en el texto. Dijiste trabajaban. Ah, sí, no trabajan con precisión perfecta. Eso cambia todo el sentido. Sí, no trabajan con precisión perfecta. Si decimos trabajaban, ya la idea va a estar incompleta. Como no trabajaban tal, se distingue, hay una incongruencia gramatical, porque debería decir no se distinguía, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ajustarse el número, el género, el tiempo, etcétera. Bueno, este tipo de errores lo tienen en sus textos. Les invito, por ejemplo, a que utilicen las mayúsculas donde debe ir mayúscula. Y a que no utilicen mayúsculas cerradas. No digo que sea el caso de algunas o algunos de ustedes. Antes había personas que decían, escribo con mayúsculas porque no sé dónde van los acentos. Pero después ya se pidió que se pusieran acentos a las mayúsculas. ¿Se pierde algo utilizando mayúsculas cerradas? Sí. Se pierde que visualmente distingamos lo que lleva mayúscula. ¿Y qué es lo que lleva mayúscula? Los nombres propios. Y entonces se nos borra la categoría de nombre propio. Si nosotros ponemos todo en negritas para que se vea fuerte, acabamos por abrumar la mirada de los demás. Y en lugar de que se vea fuerte todo, disminuye la visibilidad de todo. Entonces, este tipo de errores, al leer, al escribir, al hablar, voy a citar a Ted Nelson, aunque ya se los mandé. Dice, la forma como tú escribes es tu autorretrato intelectual. Yo las invito y los invito a que hagan obras de arte de su autorretrato. Que cada vez que vayan a escribir sientan que se van a tomar una selfie y lo hagan con su mejor intelecto, aparte de con la mejor sonrisa. Pero ahora le voy a pedir a Mercedes que por favor vuelva a leer esto. Gracias, don Ají. Sí. Como los artesanos no trabajan con precisión perfecta, resulta que la mecánica se distingue de la geometría, en que lo que es perfectamente preciso se define como geométrico y lo que no es preciso se define como mecánico. Sin embargo, los errores no están en el arte, sino en los artesanos. ¿Qué palabra? No nos vamos a meter en Newton, no tiene caso. Simplemente, ¿qué palabra de todas estas nos podría hacer pensar que había un problema que le interesó a Newton? Repásenlas, por favor, con la mirada y digan, esta me parece que se acerca a problema o esta otra.
Precisión. 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 Precisión no en sí misma, estoy de acuerdo con ustedes, sino porque no había precisión. Muy bien, gracias. ¿Qué otra? Errores. Errores, claro. Parece que solo esas dos. Como ven, precisión la menciona ahí 3 veces, si no es que más. Errores. Había errores. ¿A quién se refiere como los mecánicos? A los que hacían ciencia empírica, a los que medían las velocidades, las fuerzas. ¿Y a quién se refiere como los otros, los que sabían de geometría? A los matemáticos. Había errores, pero luego dice, los errores no están en el arte, sino en los artesanos. Un ingeniero comete un error, el error no es de la ingeniería, es de ese ingeniero. ¿Sí? Continuamos. Estamos solamente explorando casi vocabulario, misterio, error, imprecisión, enfoque, antecedente que debe ser de lo mismo, y aquí tenemos un texto que seleccionamos que quizás sea hipótesis. Andrea, por favor. Yo desearía, ¿es ese verdad? Yo desearía que pudiésemos derivar el resto de los fenómenos de la naturaleza mediante el mismo tipo de razonamiento que parten de los principios de la mecánica. Estos son textos de muy diversas disciplinas y, como ustedes recuerdan, solo hay uno de arquitectura. Pero si tomáramos solo de arquitectura, probablemente nuestra conclusión conceptual sería que en arquitectura tal cosa. Y nuestra idea es que ustedes vean que existen patrones, que existen esquemas que son transdisciplinarios. Y son transdisciplinarios porque se refieren a la forma en que los seres humanos tratamos de entender el mundo y la vida. ¿Sí? Por esa razón, así que no se preocupen mucho por la disciplina, sino por cómo le hicieron, qué palabras utilizaron. Muy bien, gracias, Andrea. Vamos a otro. Los antecedentes. Mercedes, por favor, la lectura de esto. Ya que los antiguos, como nos dice Papus, estimaba la ciencia mecánica como de la mayor importancia en la investigación de las cosas naturales y de los modernos, desechando formas sustanciales y cualidades ocultas. Lo que sigue, conectando directamente con el objeto, se han esforzado en someterse los fenómenos naturales a las leyes matemáticas. Eso de JN es una observación de nosotros. Como se ve, lo que sigue después de que cierra el paréntesis es de Newton. Se han esforzado en someter los fenómenos naturales a las leyes matemáticas. Justamente lo que quería hacer Newton en su libro. ¿Se parecen estructuralmente estos antecedentes a los que localizó Darwin en Wallace? Claro que se parecen. Los otros ya estaban intentándolo. De hecho, Galileo tiene un razonamiento famosísimo. Dios escribió el universo en lenguaje matemático. Es que los antecedentes van sobre el objeto, ¿no? En primer lugar, de acuerdo, en primer lugar sobre el objeto. Pero no es necesario, es indispensable, pero no es suficiente. Ejemplo, un automóvil, un automotor, para ser más genérico.
Si ponemos automóvil en Google, van a aparecer muchísimos, pero si ponemos una de sus características o variables, se reduce inmediatamente. Si quiere, alguien hágalo. Puede poner automóvil y registra el número. Y nos lo puede decir en unos segundos. Después, a eso mismo le agrega eléctrico. Y va a bajar. Y tercer paso, pone entre comillas automóvil eléctrico y disminuye en millones. Hagámoslo, por favor, porque si no, nada más se dice, si hacen esto, a ver, háganlo y a lo mejor no resulta y eso va a ser más interesante. Dicen que cuando un experimento da un resultado inesperado, puede abrir una puerta para algo nuevo. ¿Quién ya tiene resultado? $25,900,000 ¿En qué? en automóvil nada más. En automóvil, bueno. Aquí obtuvieron 287 millones. Está bien. Cada quien, pero ahora agréguele eléctrico. Ahora, perdón, voy a decir algo, ¿eh? Y a reserva de que alguien haya cometido el error o no. Automóvil lleva acento en la O. Cambia si le ponen acento, así no le ponen. Con acento o sin acento. 293 millones. Ahora agréguenle eléctrico. Ah, ¿y el anterior? 287. Oigan, pues están muy cercanos. Pero ahora pongan automóvil eléctrico entre comillas. 325,000. ¿Ven la diferencia? 325,000. Uh-huh. Más o menos. Aquí fue muy cercano a eso. Ya tuvimos el objeto. Ya le pusimos una característica que debe tener. O sea, nosotros vamos a estudiar los automóviles, pero los automóviles eléctricos. Ahora, ¿qué es lo que queremos construir en un cierto tipo de automóvil eléctrico? Vamos a agregarle una palabra, eficiencia, fuera de las comillas. O sea, va bajando por órdenes de magnitud, no por unidades. Y si ahora le ponen eficiencia termodinámica entre comillas, a ver cuánto obtienen. Termodinámica con acento. ¿Cuánto? Un resultado. ¿1? Me pareció un resultado. Sí. Bueno, yo no lo estoy haciendo. Ahí dejamos. ¿Nadie más lo hizo? 65. Ya me dan 69. 3 resultados del orden de 60 y tantos. Entonces hay que revisar a quien obtuvo 1 si no hubo una falta de ortografía. O poner como plural lo que debe ir singular. Bueno, espero que esto esté sirviendo para que se den cuenta que cuando vamos a recuperar información, introducir en el buscador palabras que nos laten o que nos llegan según el viento que sople, no sirve. Debemos obtener un cierto número de resultados que podamos leer. 69, claro que los podemos revisar. ¿Y de dónde partimos? Partimos del objeto.
Luego sus características, ese objeto particular, se llaman características especificadoras del objeto. Si vamos a estudiar hongos, bueno, hongos comestibles o alucinógenos. Hongos de ornato, no sé si los haya. Hongos medicinales. Ya estamos especificando una característica y podríamos decir hongos medicinales asociados a coníferas. No los vamos a encontrar en el desierto, sino en la montaña. Después, ¿qué queremos hacer con esos hongos? Estudiar su longevidad, determinar su longevidad. Ya puse la característica longevidad como lo que vamos a estudiar. Lo otro ya lo trae. Porque sabemos que hay hongos que viven una noche y un pedacito de la mañana, se mueren. Pero hay otros que son duros y parecen madera y se quedan allí en los árboles. Entonces, por eso nos detenemos tanto en el objetivo. El objetivo determina los antecedentes. No determina, pero sí influye en la selección del enfoque. Vean a Darwin, la lucha por la existencia de seres vivos. Entre ellos se comen, se usan, conviven, a veces se asocian, ¿sí? La simbiosis. Ahí uno con otro, a veces se asocian contra otro y a veces son viles parásitos del trabajo de otro.